Buenos días, muchachas, muchachos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Vamos a la siguiente clase. Recuerden que hemos venido trabajando con un tema particular que es las fracciones y las operaciones con fracciones. En este tema vamos el día de hoy a ver algo muy importante que son los números primos. Para eso vamos primeramente a revisar lo que hemos visto hasta este momento en repaso. Hablamos de las operaciones básicas, ahí tenemos ya el esquema, deben de tenerlo anotado en su libreta, en cuanto a suma y resta de fracciones con igual denominador y fracciones con denominador diferente, también las 4 operaciones, las flechas indicando de qué manera tenemos que ir realizando la operación. Ahora, hablamos también de que una fracción puede tener otras fracciones que son equivalentes, es decir, que corresponden a la misma área proporcional y que podemos obtener las fracciones equivalentes ya sea dividiendo entre la misma cantidad numerador y denominador o multiplicando entre la misma cantidad numerador y denominador, tal como lo vemos en los ejemplos. De manera que una fracción puede tener muchas fracciones equivalentes. Hablamos también que al realizar una operación con fracciones llegamos a un resultado preliminar, pero que ese resultado probablemente, permítanme un segundo, ese resultado probablemente no sea el definitivo, porque es posible que ese resultado se pueda simplificar. Así que para simplificar el resultado tenemos que dividir tanto numerador como denominador entre la misma cantidad de esa vez hasta que lleguemos a un punto donde ya no se pueda más dividir y finalmente entonces considerar si hay enteros. Ya sabemos que si el numerador es más grande que el denominador, entonces hay enteros, obtenemos los enteros. Ahora, para este punto también hablamos de lo que son los criterios de divisibilidad. Si recuerdan la clase pasada estuvimos hablando de esto. Primeramente hablamos de los múltiplos de un número. ¿Sí? Todo número tiene una gran cantidad de múltiplos, una infinidad de múltiplos. Si multiplicamos ese número por cada uno de los números naturales, ¿verdad? Los múltiplos del 7 serían 7, 14, 21, 28, porque vamos multiplicando cada vez el 7 por 1, por 2, por 3, por 4, etc. Eso sería en cuanto a múltiplos. Pero en cuanto a divisores, recuerden que también dijimos que un número puede tener muchos divisores, pero que para ser divisor tiene que darnos como resultado un número entero. Para eso también tenemos que recordar cuáles son los números enteros, cuáles son los números fraccionarios. Bien, entonces si yo divido, por ejemplo, el 10 entre 2, obtengo como resultado 5. Tengo que encontrar un número entero, es decir, que el residuo es 0, ¿verdad? Y de ahí resulta que el 10 puede ser divisible entre 2, también puede ser divisible entre 5, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, establecimos algunos criterios de divisibilidad la clase pasada. Y uno de ellos es que un número entero es divisible entre 2 siempre que su última cifra sea 0, 2, 4, 6 u 8, es decir, que el número sea un número par. Así que, ¿cómo sabemos cuando un número es par? Cuando termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Y si es número par, sabemos entonces que se puede dividir entre 2. Un número entero puede ser divisible entre 3 siempre que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Ya vimos varios ejemplos la clase pasada, simplemente es un repaso para que lo recordemos. Si no lo recuerdas, pues revisa la clase anterior, por favor, ¿verdad? Pero en un número cualquiera nosotros vamos a sumar los dígitos. Por ejemplo, el 458. Voy a sumar 4 más 5 más 8. Y al hacer esa suma, si obtengo un múltiplo de 3, sea el 3, sea el 6, sea el 9, sea el 12, sea el 15, etc. Si es un múltiplo de 3, entonces quiere decir que el número sí puede dividirse entre 3. ¿Ok? Recuerde también que no podrá ser divisible si me da como resultado un número fraccionario. Y un tercer criterio que vimos en la clase pasada es que un número entero puede ser divisible entre 5 siempre que su última cifra sea 5 o 0, o sea, que termine en 5 o que termine en 0. Así, por ejemplo, 400 termina en 0, es divisible entre 5, ¿sí? 525
termina en 5, es divisible entre 5. Ok, no vimos más criterios de divisibilidad, pero recordarás que al ir sacando los múltiplos de un número y los divisores, más bien al ir sacando los divisores, empezamos por tratar de ver si se podía dividir entre 2, entre 3, o sea, había que dividir entre cada uno de los números anteriores. Así, por ejemplo, el 8 teníamos que haber dividido entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7 y entre 8. Sin embargo, al hacer el ejercicio, observamos que ya no era necesario, si ya habíamos dividido entre 2, ya no era necesario dividir entre 4. ¿Por qué? Porque finalmente 4 es un múltiplo de 2 y no hace falta. Si ya vimos que se podía dividir entre 2, entonces probablemente se pueda dividir entre 4, ¿verdad? Eso significa que para saber cuáles son los divisores de un número, no necesariamente tenemos que dividir entre cada uno de los números anteriores. Lo vamos a hacer entre los números primos. Pero, entonces aquí es donde vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué son los números primos? Bueno, vamos a ver entonces este tema el día de hoy. ¿Sí? Permítame un segundo para poderle dar clic aquí. Oh, perdón. Ya nos fuimos para atrás. Ok. Vamos a ver. Y lo que pasa es que... Ok. Vaya, ok, disculpen un momento por esta falla. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los números primos. Para empezar, vamos a analizar este pequeño diagrama y el cual te voy a pedir que lo anotes en tu libreta una vez que esté completo, ¿sí? Este diagrama nos indica de manera rápida y gráfica qué es un número primo. Entonces, empezamos por decir que un número primo se caracteriza por lo siguiente. ¿Sí? Primeramente es un número mayor que 1, ¿sí? O sea, puede ser el 2, el 3, el 5, el 7, en fin, ¿sí? Cualquier número que sea mayor que 1 pudiera ser un número primo, o más bien dicho, un número primo siempre va a ser un número mayor que 1, número entero, hay que recordar eso. En segundo lugar, se podrá dividir entre 1. Si observamos los ejemplos que vimos la clase anterior, vamos a darnos cuenta que todos los números se pueden dividir entre 1, ¿sí? Todos, absolutamente todos, ¿sí? 500 entre 1 lo puedo dividir, 834 entre 1 lo puedo dividir, ¿sí? Se pueden dividir entre 1 y siempre me va a resultar el mismo resultado, ¿verdad? Por ejemplo, 5 entre 1 es 5, ¿verdad? Toca 5 veces. Entonces, cualquier número se puede dividir entre 1, pero los números primos particularmente se pueden dividir entre 1 y en tercer lugar se pueden dividir entre sí mismos, ¿sí? Sin embargo, no se pueden dividir entre otros números. Por ejemplo, el 5 lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir entre 5, ¿sí? entre 1 y entre sí mismo, pero no lo puedo dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ¿sí? Pues solamente tiene 2 divisores. Entonces, esta es la característica fundamental de un número primo. Solo tiene 2 divisores. Se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre el mismo número, entre sí mismo. ¿Ok? Vamos a avanzar para ir entendiendo esto. Entonces vamos a elaborar lo que se conoce una tablita, una criba, que ya viste ahí al principio de la lección, se llama criba de Eratóstenes. Vamos a ver en qué consiste esa criba, pero esa criba nos va a permitir ver cuáles son los números primos. Ahora bien, lo que sigue aquí lo tenemos que anotar en la libreta. En matemáticas, un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente 2 divisores distintos, el mismo número y el 1. Esto ya lo mencionamos. Y la criba de Eratóstenes es un algoritmo o un procedimiento, algoritmo significa procedimiento, que permite hallar números primos menores que un número natural dado. El siguiente ejercicio nos permite obtener los números comprendidos entre 2 y 100. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son los números primos hasta el 100. ¿Ok? Para eso vamos a elaborar nuestra tabla de la siguiente manera. Te voy a pedir
que conforme vayas viendo el procedimiento, lo vayas realizando en tu libreta. Le puedes ir poniendo pausa al video. O en su defecto, velo todo el video, trata de recordar el procedimiento y hazlo conforme se indicó en el procedimiento. De cualquier manera, al final podrás encontrar las láminas descriptivas ahí en el Classroom para que lo puedas revisar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver en qué consiste. Si lo puedes ir haciendo a la par, cuanto mejor. Así que primeramente vamos a dibujar una línea recta de 10 centímetros. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto anteriormente. Quiero insistirte en que tienes que empezar a medir desde el 0, no desde el 1, desde el 0. Desde el 0 empezamos a medir y entonces llegamos hasta 10, tengo 10 centímetros. Enseguida vamos a dibujar una línea vertical también de 10 centímetros, pero que sea exactamente vertical, o sea que haga un ángulo de 90 grados. Para eso la cuadrícula debe servirte si tienes una cuadrícula chica para poder hacer los trazos de manera correcta. Quiero insistir en esto porque de pronto me dibujan las cosas muy al ahí se va y queda muy mal. Entonces hay que hacer las cosas bien hechecitas. Ok, ya tenemos nuestras dos líneas, vamos a completar lo que es el cuadrado. Ok, simplemente dibujando otra línea horizontal abajo y otra línea vertical a un lado en los extremos de las dos líneas que ya habíamos dibujado previamente, quedándonos de esta manera un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Ahora, si te acuerdas, anteriormente hicimos las tablas de multiplicar de esta manera, pero aquí vamos a hacerlo un poquito diferente, ¿sí? Allá dibujamos hasta 11 renglones, aquí no. Aquí vamos a solamente hasta dibujar hasta 10. O sea que vamos a dividir en 10 columnas de 1 centímetro, ¿sí? Mide 1 centímetro y dibuja 10 columnas. Ok, hay que usar la regla para medir. Ahora, con la misma regla, marca de una vez todos los centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Márcalos arriba de igual manera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para que te queden derechitas tus columnas. ¿Sí? Pues tienes tus 10 columnas. Y vamos ahora a trazar los renglones. Igualmente, cada renglón debe ser de 1 centímetro. Y los siguientes también deben de ser de 1 centímetro. Te recomiendo de la misma manera que primero marques en las orillas cada centímetro de este lado, cada centímetro de este otro lado y luego simplemente vayas uniendo las marquitas para que te queden bien derechos tus renglones. ¿Ok? Una vez que ya tenemos eso, les anticipo que lo que tenemos aquí anotado son solamente instrucciones que te estoy dando. No es necesario que tú las escribas, ¿sí? Es simplemente para que puedas darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer. Lo que sí tienes que haber dibujado es la tablita dividida en 10 renglones y dividida en 10 columnas. ¿Ok? Entonces, habiendo elaborado esto, vamos a proceder a anotar dentro de cada casilla los números desde el 1 hasta el 100. Como vas observando, ¿verdad? Que se van anotando. Empezamos con el 1 aquí arriba, continuamos hasta el 10. Y luego seguimos con el 11 en el siguiente renglón hasta el 20 y luego el 21 hasta el 30 y así sucesivamente hasta completar los 100 números, ¿verdad? Debe de tener 100 números. Esto significa que vamos a obtener los números primos que hay entre el número 2 y el número 100. Estarás observando que no he mencionado el número 1 y ahorita vamos a ver por qué. Bien. Pues como el número 1, solo tiene un divisor, es decir, solamente se puede dividir entre 1 y en sí mismo, entonces lo mismo, por definición, no es número primo, ya que solamente tiene un divisor. Recuerda que un número primo debe de tener 2 divisores, así que, por definición, ese número no es número primo, lo podemos cancelar, ¿sí? Ya lo eliminamos aquí, lo tachamos, le pusimos una tachita o algo, ¿verdad? Para eliminar el número 1. Ahora, ¿qué número sigue en la tabla? Sigue el 2, ¿verdad? Entonces ahora, de acuerdo a eso, tomamos el 2 y vamos a cancelar todos sus múltiplos. El 2 no, el 2 se queda. El 2 lo dejamos, ese no lo cancelamos. Los que vamos a cancelar son los que siguen.
¿Cuáles son los múltiplos de 2? Recuerda, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, o sea, te vas de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Así que tengo el 4 lo cancelo, el 6 lo cancelo, el 8 lo cancelo, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, y si te das cuenta ya estamos yendo así en columna. ¿Por qué? Porque en esta columna tengo todos los números que están terminados en 2, ¿sí? Pues como aquí tengo todos los números terminados en 2 y son números pares y son múltiplos de 2, los puedo cancelar de una vez. En la siguiente columna, que ya están tachados, tengo todos los que terminan en 4, los puedo cancelar de una vez, igual con los del 6, los del 8 y los del 0, ¿ok? Entonces hasta aquí prácticamente ya cancelé la mitad de los números desde el 2 hasta el 100, ¿sí? Dejando únicamente el 2, ese no se cancela. ¿Cuál número sigue después del 2? Sigue el 3, ¿sí? Entonces ahora tomamos el 3 y vamos a cancelar todos sus múltiplos, o sea, multiplicando 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, ¿sí? O sea, vamos de 3 en 3, 6, 9, 12, 15, entonces vamos a cancelarlos. El 6 ya estaba cancelado, el 9 no, el 12 ya, el 15 no, el 18 ya, el 21 no, y así nos vamos sucesivamente de 3 en 3, ¿verdad? Siempre fijándote bien que vas cancelando los que son correctos y no me cancelas otro que no sea correcto, ¿sí? Entonces todos esos que estamos cancelando son los múltiplos del 3 hasta el 99, ¿ok? Como observarás, aquí ya me quedan menos números, pero por lo pronto ya tengo los dos primeros números primos, que es el 2 y el 3. Como el 4 ya está cancelado, ese no es número primo, porque además de todo también tiene más de 2 divisores, ese es un número compuesto. Después vamos a hablar de cuáles son los números compuestos. El que sigue es el 5, ¿sí? Entonces en el 5 vamos a tomarlo nuevamente este número y vamos a cancelar todos sus múltiplos, ¿sí? Que vienen a ser multiplicando por 1, por 2, por 3, etcétera, o de 5 en 5, o simplemente los que terminan en 0 y en 5, ¿sí? El 10, el 15, el 20, el 25, y así nos vamos, ¿verdad? Ahora, si te fijas, estamos yendo solamente en dos columnas, en la del medio y en la del final. Algunos ya estaban cancelados, otros no. Así que finalmente aquí ya cancelamos todos los que son múltiplos del 5. Finalmente, y esto es algo que tenemos que tener bien claro, todos estos números que hemos cancelado no son números primos porque tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 20, que ya está cancelado, no es número primo, ya que se puede dividir entre 20, entre 1, entre 5, entre 4. Entonces tiene más de 2 divisores, no es número primo. ¿Ok? ¿Cuál sigue en la lista? Sigue el 7. Entonces de igual manera, vamos a tomarlo y vamos a cancelar todos los que son múltiplos del 7. Aquí vamos de 7 en 7, o haz tu tablita de multiplicar a un lado para que puedas ir viendo cuáles son todos los múltiplos de 7, que vendría a ser 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 y 98. Observarás, como dijimos antes, que algunos ya estaban cancelados, otros había que cancelarlos todavía. ¿Ok? Hasta aquí vamos con 4 números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Cuál sigue? Sigue el 11, ¿sí? Obsérvalo. Entonces aquí en el 11 vamos a cancelar de igual manera todos sus múltiplos. En este caso es más fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque se va repitiendo el numerito 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Además de que si te fijas, todos están en diagonal, ¿sí? Todos están en diagonal. Y prácticamente ya los teníamos cancelados todos los que estaban. A ver, vamos a regresar solamente un momentito para ver si había alguno que no hubiéramos cancelado previamente, ¿no? Ya todos estaban cancelados. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que los que restan son solamente números primos porque ya no tienen múltiplos. Vamos a ver. ¿Cuál es el que sigue? Sigue el 13. Vamos a ver qué pasa con el 13.
Entonces, de igual manera, con el 13 hay que buscar sus múltiplos, que vendrían a ser el 26, el 39, el 52, el 65, el 78 y el 91. Fíjate en la tablita. ¿Están cancelados ya todos? Vamos a marcarlos. 26, 39, 52, 65, 76 y 78 y 91. Ya estaban cancelados. Así que podríamos decir que ya, en definitiva, los que quedan son solamente números primos. Sin embargo, para comprobar vamos a revisar todavía con el 17, que es el que sigue. Vamos igualmente a buscar sus múltiplos y a ver si ya están cancelados. Son solamente 4. El 34 ya está, el 51 ya está, el 68 ya está y el 85 ya está. Entonces podemos decir ahora sí que los que quedan son solamente números primos, ¿verdad? Ya que sus respectivos múltiplos ya no aparecen aquí en la lista que no estuvieran cancelados. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tenemos los números primos que hay entre el 2 y el 100, ¿verdad? Vamos a hacer la listita. Por lo tanto, los números primos entre 2 y 100 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Muy bien. Entonces, esos son los números primos que hay entre el 1 y el 100. Toma muy en cuenta esto que te estoy aquí mostrando, cómo encontrar los números primos, porque en el examen muy probablemente va a aparecer algo semejante. Te voy a pedir que encuentres los números primos entre una cantidad y otra, ¿verdad? Y pues para ello vas a elaborar entonces tu tablita de Eratóstenes, ¿verdad? O criba de Eratóstenes. Sí sabes que es una criba, ¿verdad? Si tú ves en la cocina cuando tu mamá prepara un pastel, toma la harina y ¿qué hace con la harina? Toma un colador y lo agita, le mueve para que caiga solamente el polvito, quedándose en el colador las partículas más grandes, ¿sí? Eso es una criba. Cuando hacemos pasar algo a través de un filtro para que pase únicamente lo que nos interesa y lo demás se quede en el filtro. Bien, entonces la criba de Eratóstenes es básicamente eso, un filtro. Dejamos pasar todos los números que son números compuestos y nos quedamos únicamente con los números que son números primos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchachos, muchachas, con esto, pues vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Qué es lo que me vas a mandar? Me vas a mandar los apuntes, ¿verdad? De lo que acabamos de explicar, ¿verdad? La grafiquita de qué son los números primos, los apuntes y la criba de Eratóstenes con los números primos, ¿verdad? Haciéndome la listita al final de todos los números primos, tal como te la mostré. No es un trabajo complicado, ¿sí? Simplemente vas a copiar lo que ya te expliqué, pero no solamente se trata de copiar, sino de poner atención para entenderlo, ¿ok? Bien, vamos a ver si la siguiente clase, sin que veas tus apuntes, me puedas decir por lo menos algunos de los números primos, ¿verdad? Que tú hayas podido identificar, ¿ok? Bien, con lo anterior, pues vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Así que ahí te queda en el Classroom las láminas para que hagas tu trabajo y espero a la brevedad posible tu trabajo, ¿ok? Que tengas un excelente día y nos vemos en la siguiente clase.